creo que debemos compartir un poquito de esa experiencia, ese conocimiento para todas esas personas que están queriendo intentar y necesitan esa voz de aliento, necesitan esa guía o ese camino que a veces aparece ahí en un link, en un video y te transmite un mensaje que era lo que estabas esperando en el día y te transforma la vida y te cambia ese chip, ¿sí? Eso soy yo, a eso vine a la vida, a aportar. Para mí el fracaso no es una opción. Entonces por eso no le tengo miedo. Y es eso, la convicción en uno La mismo. convicción muy valiente. Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos una súper entrevista muy especial para mí. Primero porque estoy con uno de los creadores, cofundadores de este podcast, David Barreto, Vivat, uno de los emprendedores más importantes en Colombia, no solamente en el área del entretenimiento y el contenido de valor, sino que este man, mejor dicho, tiene una cantidad de empresas, un berraco. Entonces, Vivat, qué gusto tenerte acá. Hombre, primera vez sentado aquí en las famosas sillas de cómo fue, de verdad que muy contento, Robert, de acompañarte en esta entrevista tan especial que yo sé que va a ser demasiado constructiva y demasiado inspiracional para las personas que lo están viendo. Y Carlos Londoño, un empresario que conozco hace varios años, con el que converso de temas de esos que uno no puede conversar con cualquier empresario, pero además, digamos que CEO de Popsi, su familia fundó Popsi, pero uno de los que ha llevado Popsi a otro nivel, y un empresario también, diría yo, como irreverente, que dice las cosas, que no se calla, pero sobre todo que tiene una vida muy inspiradora y que se mete con las personas, que se mete en su empresa, no un empresario de esos lejanos por allá arriba, sino un empresario de esos que busca siempre inspirar y cambiar la realidad de muchas personas. Entonces, Carlos, qué gustazo tenerte hoy acá. Muchas gracias, Roberto. David, igualmente un gusto conocerte, David, un gusto estar contigo, Roberto, y bueno, espero podamos compartir un tiempo con ustedes en la audiencia, que podamos compartir experiencias. Carlos, el primer tema que nos gustaría conversar contigo es la historia de Popsi. La gente, pues, en muchas circunstancias ve el final de la cima o ve el éxito allá arriba, pero no sabe todo lo que hay detrás. ¿Cómo arranca Popsi, la historia de tu familia? ¿Cómo es ese cuento, estos helados que vemos en todas partes? ¿Cómo inicia eso? Mira, es una historia bonita, y le diría que es una historia de dos palabras que cercanas a todos nosotros. Es una historia de amor y una historia de valores. Es una historia de amor porque la arrancan mis padres trabajando en conjunto. Es una historia de valores porque mi padre, antioqueño, nací aquí en Medellín, estudió en la Universidad de Antioquia, economista, fue director de valorización, muy joven. Después se va a trabajar con el gobierno nacional en Bogotá, director de presupuesto. Estamos hablando de hace más de 60 años de eso. Y de ahí se va a trabajar con Naciones Unidas. Pues tiene éxito en su carrera. Se va a trabajar con Naciones Unidas inicialmente como director del programa económico de Naciones Unidas para Costa Rica. Después lo ascienden al director del programa económico de Naciones Unidas para Centroamérica. En Costa Rica conoce a mi mamá. El primer día de trabajo llega a la oficina de Naciones Unidas. Mi mamá, que era estudiante, una niña de 20 años, estudiante de ingeniería agropecuaria, mi abuelo había tenido una crisis económica, ella decidió que ella entraba a trabajar, y entró a trabajar de recepcionista en Naciones Unidas. Y llevaba unos días trabajando cuando un buen día llega este hombre paisa allá, y mi mamá en ese momento era señorita Costa Rica. Y este paisa quedó allá encantado con esta señorita Costa Rica. La invita a salir, se demora un tiempo pues en que le den la autorización, una familia conservadora. Finalmente se casan. Al año nazco yo, nos vamos a vivir a Guatemala, porque a mi papá lo nombran director del programa económico de Naciones Unidas para Centroamérica. Y era un hombre visionario, y a finales de los años 60 establece que haya pues un acuerdo de integración económica entre los países, y comienza a haber libertad de circulación de personas, un arancel unificado para importaciones, una estructura impositiva igual y las mismas condiciones. Y eso demoró varios años en lograrlo. Y un buen día aparece el director general de Naciones Unidas, un austríaco en Guatemala, queda muy impresionado con lo que él hace y le pregunta cuánto tiempo le ha tomado, y él dice 8 años. Y este señor le dice que en Naciones Unidas solamente se puede trabajar 4 años en el mismo cargo,
pero que queda muy impresionado con lo que ha hecho. Y le ofrece la Dirección Económica de Naciones Unidas para el Cono Sur, con sede en Buenos Aires. En ese momento, año 76, mi padre le dice que le es imposible aceptarle ese cargo, porque era manejar la política económica de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, que en ese momento tenían dictaduras militares. Ustedes han oído hablar de pronto de Augusto Pinochet, han oído hablar de Videla en la Argentina y de otros nombres pues en los otros países. Y mi padre dice, me da pena, pero por objeción de conciencia, yo no puedo ir a ayudar a tener éxito a dictadores militares porque soy un demócrata convencido. Y después le hacen otro ofrecimiento para no hacer muy larga la historia. Él a los 40 y largos años, casi 50 años, pues se ve obligado a renunciar al no aceptar estos dos nombramientos. Y pues lo que le servía en Colombia era ser ministro de Hacienda, pues dada su experiencia, pero eso no estaba en manos de él. Entonces dice, llega un día a la casa, ¿y ahora qué hacemos? Entonces mi mamá era una gran aficionada a los helados, nosotros veníamos cada 2 años de vacaciones a Medellín, y en ese momento en Medellín pues estaban haciendo helados Mimos, de todos conocidos ustedes, pero en ese momento solo tenía helado de vainilla. Y estaba La Fuente, que tenía paletas aquí en Medellín. En Bogotá había una compañía que se llamaba Cremelado, que tenía pocos helados. Eran helados que para el estándar que se conocía en el momento eran buenos, pero en términos internacionales pues había una distancia grande entre la calidad de sus productos y la calidad que se consumía en otros países. Mi mamá era una gran aficionada a los helados, que nos llevaban a comer helado los fines de semana allá en Guatemala. Había una marca de helados muy buena, y donde tenía 30 sabores de helado, y aquí en Colombia cuando veníamos de vacaciones no conseguíamos esos helados. Entonces a raíz de eso, ¿qué hacemos? Mi papá dijo, pues era abrir un negocio, pero un negocio, en ese momento mi papá tenía pues la liquidación después de 16 años de trabajar en Naciones Unidas. No había comprado casa, entonces tenía que escoger entre con esa plata llegar y comprar una casa y 4 niños pequeños, porque estábamos 4, yo tenía 10 años en ese momento y mi hermano menor 3 meses de nacido, y tiene que tomar una decisión. Y dice, pues será arrancar un negocio con los ahorros en vez de comprar una casa. Regresamos a Colombia, no compró casa, alquiló casa, y con esa plata decidió arrancar una heladería. Y es así como nace Popsi. Se pone a investigar, compran una tecnología inicialmente y se ponen a hacer helados, él con mi mamá, en una fábrica pequeña, con una heladería. Entonces mi padre, la historia que recuerdo de haber vivido pues de niño era que nos despachaban al colegio. Unos días madrugada mi mamá iba hasta Corabastos, la central de abastos, a comprar las frutas. Mi papá madrugaba, llegaba un jeepcito, que hasta el carro tocó vender para sacar eso adelante. Un jeepcito lo recogía, iban hasta una finca a conseguir 2 cantinitas de leche, llegar a la fábrica y él mismo hacer los helados con un muchacho que le ayudaba. Y mi mamá dirigía a las niñas en la heladería, 5. Entonces fue una microempresa con menos de 10 colaboradores, incluidos ellos 2. Y gracias a Dios desde el día 1 tuvo un gran éxito porque tenía una oferta de valor distinta. Un producto de alta calidad, una variedad de sabores, unos empaques bonitos y una novedad. Fue el primer concepto de drive-thru que hubo en Colombia, que estaba en boga en Estados Unidos en ese momento y en otros países. Entonces, que era el servicio al carro. Uno llegaba en el carro y en una ventanilla le tomaban el pedido y en otra ventanilla le entregaban el producto. Y esto era con una corneta de alto volumen. Entonces todos los vecinos de la cuadra alrededor se enteraban de qué lado se había comprado el del carro rojo o el del carro blanco. Y pues eso fue muy divertido porque eso se regó voz a voz. Y gracias a Dios desde el día 1 se vendieron muy bien los helados y pues poco a poco se fue creciendo la compañía. Espectacular. Entonces, es una historia de amor y de valores. Qué bueno, Carlos. Como la idea también acá es, y lo que se predica un poco en el podcast, es que hay una conversación rota entre 2 generaciones de empresarios. Nos gustaría también que en esta conversación en donde todos preguntamos, que Iván nos contara un poquito también de su historia. O sea, este hombre también tiene una historia de vida la berraca. Que nos contaras un poquito de dónde venís. Hoy te vemos en todas las redes. Yo me demoré un montón de tiempo para que me contestaras el teléfono y aceptaras formar parte de esto con tus ideas y con todo lo que sabes. ¿Cómo es el cuento tuyo? Realmente un soñador loco, un trabajador incansable. He explorado diferentes campos con todo ese espíritu y esa fuerza de querer emprender.
tengo pues varias compañías. eh, de pronto pues he logrado sobresalir un poco en el tema pues como del entretenimiento como tal, porque pues es un tema muy común y que tiene mucha visibilidad, pero en realidad me considero eso, Robert, o sea, un trabajador incansable, un soñador loco, con todas las ganas de salir adelante siempre, muy consciente de que cada vez que se empieza un proyecto hay que esperar vivir los procesos, de que nada se construye de la noche a la mañana, muy paciente, ¿sí? Soy metido en el sector del entretenimiento, en la industria de las maderas, eh, tengo varios podcasts, hago parte de este podcast que para mí es el más importante de empresarios y emprendedores, tiene valor, que es lo más importante. Yo creo que debemos compartir un poquito de esa experiencia, ese conocimiento para todas esas personas que están queriendo intentar y necesitan esa voz de aliento, necesitan esa guía o ese camino que a veces aparece ahí en un link, en un video y te transmite un mensaje que era lo que estabas esperando en el día y te transforma la vida y te cambia ese chip, ¿sí? Eso soy yo, a eso vine a la vida, a aportar. Espectacular. Carlos, muchas veces te he escuchado hablar de las crisis que vivió Popsi, porque pues cuentas que arrancamos con una microempresa familiar, pero las personas a veces ven el éxito del empresario como algo fácil de lograr, como algo pilado. Seguro. Yo tengo algo en la historia que me estabas contando, señor Carlos, Te regalo el señor, David. con todo respeto, el señor Carlos, el tema de esa decisión de valor, que yo creo que la viven muchos empresarios y muchos emprendedores a la hora de tomar esa decisión con los recursos y decir, o me aseguro con una vivienda o salgo a emprender a mi futuro. Y ese riesgo de querer emprender, mucha gente dice, no, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Mejor asegurar tu casa primero y luego... o sea, ese punto de quiebra y me parece que muy valiente. Yo siento que ese es el punto más de inicio que es donde realmente se prueba al empresario de verdad. ¿Sí me entendés? Porque, o sea, para mí ese momento tuvo que haber sido... Un momento difícil. Mi padre desafortunadamente ya murió hace 10 años. Él era una persona muy sencilla, a pocas palabras, pero alguna vez con un grupo de empresarios y emprendedores le preguntaron que si no le había dado miedo a emprender, que si no temía el fracaso. Y esto es importante para todos los emprendedores. 4 niños pequeños en colegio, sus recursos metidos en la compañía. Y cuando él le preguntaron si no le daba miedo el fracaso, llega y dice, no, por una razón. Para mí el fracaso no es una opción. Entonces por eso no le tengo miedo. Y es eso, la convicción en uno mismo. La convicción, muy valiente. Entonces él tenía 4 niños y esa era su motivación de salir todos los días a trabajar, construirnos un futuro. Un futuro. Y por cuenta de eso, pues no le tenía miedo a fracasar. Y cuando uno le tiene a fracasar, pues toma las decisiones correctas, se tiene confianza. Que las decisiones que tomamos con temor no son necesariamente las mejores decisiones. Entonces ese es el primer mensaje para los emprendedores. Ténganse confianza. Sí. Crean en sí mismos. Yo creo que eso es súper importante, o sea, sentirse seguro y tener esa convicción de que el paso que vas a dar, pase lo que pase, es una decisión tomada de verdad, no tener ese temor de que irá a pasar, será que no, lo voy a lograr como sea. Inclusive todo el tiempo yo creo que uno está haciendo ese tipo de lecciones y en algún momento a mí me conmovió mucho que la idea de este podcast también es abrir el alma para poder inspirar un momento de tu vida en el que tuviste que elegir también eso, el momento de la pandemia, en donde muchas personas despidieron a sus colaboradores, pero llega un momento en donde tú te ves en la pandemia con un montón de personas que no son tus colaboradores, sino que es tu familia prácticamente, y decís, ¿qué hago? Y tomas una decisión casi como la que tomó tu papá en su momento,
pero ya con tu empresa. Contanos un poquito de eso, Carlos. Así es, Roberto. Mira, aquí eso es otro aprendizaje de mi padre. En alguna situación, las empresas a lo largo de los años siempre tienen dificultades, por bien que vendan, por éxito, las condiciones de negocio van cambiando, las condiciones de país van cambiando, y aún las empresas más grandes y que uno admira mucho y que cree que son multimillonarias, han tenido dificultades para subsistir. Las empresas en general son frágiles. Hoy están una mala decisión, mañana no están, así de fácil. Así es. Así de fácil, y todo el esfuerzo de una vida se puede ir con facilidad. Pero en esto hay que tener compromiso. El aprendizaje de mi padre es que en alguna crisis anterior, él la veía venir y dijo, hay que anticiparse y hay que trabajar por meses. Y ese aprendizaje de esa crisis por allá en el 99 la pusimos en práctica en la pandemia. Y es cuando veíamos que había arrancado en China, que lo habían cerrado. Después llegó a Italia, una crisis, cerraron Italia. Llegó a España, cerraron España. Llegó a Estados Unidos, pues dijimos, esto es cuestión de días que llegue a Colombia. Y la primera experiencia es que las empresas no se quiebran porque no tengan rentabilidad, sino se quiebran porque no tienen caja para pagar y continuar el negocio. Caja es la cantidad de plata en el banco, para hablar en términos prácticos. Disponible. El disponible. Y en ese momento, faltando 20 días para el cierre, eso era faltando 20 días, llamé yo a los bancos, todos los bancos que trabajábamos, ¿qué cupo disponible tenemos de crédito? Hay tanto. Dije, necesito un desembolso, lo desembolso ya, al máximo plazo posible. Pero se le cuesta una tasa de interés un punto más alta, hombre, ahorita están bajitas, venga, tómelo un año, tómelo. No, tomo ojalá 5 años. Y sacamos hasta el último peso de recursos que teníamos en el momento en el banco. Lo guardamos porque sabíamos que de eso dependía el vivir o no. Y O así sea, nos- una decisión rápida, ¿no? Claro, porque los colegas que no la tomaron, cuando ya se vieron cerrados y fueron al banco a pedir plata prestada, pues fueron 1.800.000 empresas de Colombia pidiendo plata. Y pues la plata que tenían los bancos no alcanzaba para todos. Entonces nosotros nos anticipamos y tuvimos la suerte de sacamos el dinero, una deuda equivalente a poco más de 2 meses de ventas. Eso fue lo que era el cupo disponible que teníamos. El equivalente a 2 meses de ventas. Y claro, en efecto no cerraron. Los helados no se vendían a domicilio, nunca. En Colombia se ha vendido un helado a domicilio porque pues esto se derrite, estos helados, mire, aquí ya llevan un ratico fuera del congelador y pues bueno, ya están blanditos. Entonces más o menos pues pasa lo mismo. Un transporte de un domicilio pueden ser 20, 30 minutos, pues Claro. el helado en principio se derretía. Y en ese momento pues ya estamos hablando de esos menos de 10 colaboradores, año 81 al 2020, ya 2.200 colaboradores. Wow. En 3 países, más los proveedores, que son parte fundamental de un negocio. Nosotros trabajamos con muchos proveedores pequeños. Y pues se trataba, digamos, de preservar 3 cosas. Uno, de preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo en la compañía, de preservar a los proveedores para que salieran adelante y todas las relaciones establecidas. Y ahora otra lección de mi padre, y disculpa David que me va a morar un tristico en contarte esto, pero esto es importante. Mi padre tenía una frase, decía, cuando usted como empresario tiene un problema y cree que el problema es suyo, difícilmente va a salir. Pero un empresario tiene relaciones a diferentes niveles, tiene relación con proveedores, tiene relación con clientes, tiene relación con arrendadores, tiene con múltiples personas que se benefician de un negocio. Claro. Entonces mi padre decía, el problema no es solamente nuestro, el problema es de todos. Y así hicimos. Entonces comenzamos a hablar con los colaboradores, donde, pues mira, lo primero es, salieron todos a vacaciones, tristemente para estar en la casa, pero era la forma, digamos, de mantener ese vínculo, hasta que se agotaron las vacaciones. Después de eso, realmente vino un apoyo muy importante de todos los colaboradores, que hubo una reducción de su nivel de ingreso. Obviamente los que más redujeron eran los que más ganaban, los colaboradores de, digamos, de ser el mínimo o menos, pues tuvieron una reducción menor, pero hubo un aporte de todos. Los dueños de los locales les pedimos que no nos cobraran el arrendamiento, algunos casos nos aceptaron, otros no tanto, pero en general recibimos colaboración. A los proveedores, pues les comenzamos a pagar lo que se les debía, porque ellos a su vez tuvieran dinero para poder cubrir a sus colaboradores.
Y así hicimos y aprendimos a vender helado a domicilio, reaccionamos muy rápido. De los 8 días, al siguiente fin de semana ya teníamos en 4 heladerías un sistema de domicilios nuestro. A los 8 días ya teníamos Rappi. Y para hacerle la historia larga corta, a los 4 meses, pues ya éramos la quinta marca de más venta en Rappi, junto con compañías pues que llevaban 40 años con domicilios. Wow. Y digamos, y la gente pues rápidamente pues pudo contar con el helado que iba los fines de semana a los centros comerciales en su casa, con la aplicación Rappi o con una llamada a un número telefónico o con entrar a la línea de Un comercio momento de electrónico. desesperación que tú cuentas muy bien ahí, que inclusive tuviste que salir a vender activos de la compañía, un momento de desesperación que algún día conversándolo nosotros en privado, pues es que me gusta esa parte humana que hay detrás de las decisiones, que no son solamente números, sino que Sí. son decisiones que le pegan a uno en el alma y que le duelen. Así es, pues había que mantenernos vivos, que esto duró mucho tiempo, estuvimos cerrados, completamente cerrados, desde más o menos mediados de marzo hasta el 1 de septiembre. No mucho Estamos tiempo. hablando más de 5 meses, uno sin ingresos reducidos, sin ingresos o con ingresos muy reducidos, mantener la actividad, pues, y digamos, y un grupo humano tan grande y de tantas relaciones establecidas, pues, en un momento determinado la plata que se había sacado, pues se agotó. Esos 2 meses largos de ventas de crédito se agotaron. Entonces había que contemplar otras opciones, como era, pues, entrar a vender finca raíz y cosas, pero pues obviamente son decisiones que hay que tomar porque en ese momento te castigan el precio. Digamos, alguien te compra estando cerrados los negocios y sin saber qué va a pasar a futuro. Yo te lo compro, pero te pago la mitad. Total. Y tocó tomar algunas decisiones de ese estilo. Activos valiosos que teníamos. Pero por encima de todo estaba garantizar la continuidad del negocio. Eh, la vida es larga. Lo que se ha demorado años en construir, se va a tomar otros años en construir. Y gracias a Dios, aquí estamos, 2023, 3 años después. Ya hoy en día no solamente son los 2.200 colaboradores de ese momento, sino son cerca de 2.500. Hemos incrementado el número de colaboradores después de la pandemia y para nosotros pues es un orgullo poder contar con esa familia extendida así de grande. David, ¿qué le preguntarías a Carlos? A ver, a mí me parece demasiado interesante porque ese momento de la pandemia, me imagino que cuando llega, no sé si es de pronto pues como tu junta o el equipo te dice, señor Carlos, está pasando esto, están cerrando en China, están cerrando en Estados Unidos, esto, lo otro, ¿qué vamos a hacer? A la final todo recae sobre una decisión casi que personal de decir, pucha, Sí. Yo aquí le doy un consejo a los emprendedores y es que la obligación de mirar qué va a pasar a futuro es de uno, esa uno no la puede delegar. no la Bien, puede no la leer. puede delegar. Y en ese caso, digamos que no vinieron a decirme, mire lo que está No, pasando. ok. Más bien en ese caso, pues yo fui el que fui digamos, a donde el grupo a decirles, mire, tenemos que prepararnos, que nos va a pasar esto. Ok. Y adelantemos los planes de O sea, te contingencia. anticipaste, vos mismo Sí, estabas pendiente así como es. pero ese momento de esa decisión de decir, bueno, no, vamos a accionar a los bancos, esto, lo otro, y sin saber qué va a pasar, me imagino que eso trajo estrés, o lo asumiste así como súper tranquilo, confiado de que todo se iba a solucionar. O sea, yo siento que eso es un momento difícil. Mira, había, digamos, desde luego un momento pues muy complejo porque pues casi que uno daba por sentado pues que uno iba a estar quebrado, que sin ingresos, uno cerrado y teniendo que seguir cubriendo los gastos, pues creo que la totalidad de los empresarios de Colombia que no pudimos continuar desempeñando nuestra actividad, pensábamos que nos íbamos a Claro. quebrar. Pero ahí hay un adagio que pues este era un consejo de mi abuelo que creo que es válido para todos los emprendedores, que dice, si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Hay solución. Y si tu problema no tiene solución, pues ¿de qué te preocupas? Entonces, pues había que era ocuparse, no preocuparse, ocuparse. Y tocó estar ocupado de lunes a domingo 20 horas diarias. Era una época de trabajo de 20 horas diarias. Ok. De lunes a domingo. Y no había que tener tiempo para preocuparse o para angustiarse.
Ahí era tiempo, había que tener Que toda la energía. Toda la energía y dedicada a trabajar. actuar, exactamente. Sí, exacto. Aquí queda Robert, cierto, o sea, el reflejo de lo que es un gran empresario. Y como lo dije yo ahora, o sea, las empresas son demasiado frágiles. En cualquier momento pueden desaparecer. El tema de la transformación de la economía, todas las cosas que están pasando en el tiempo, la política, una cosa, la otra, hacen que todos estos sueños de, de, de sacar estas compañías adelante a veces se vayan de un día para otro y en realidad es ahí donde yo personalmente admiro mucho a todos los empresarios que toman ese timón del barco, porque estamos como emprendedores y como empresarios en un océano, le digo yo. Es un océano, no se ve tierra firme, simplemente estamos a la deriva tratando de mantenernos con la serenidad y la calma, pero con las manos en el timón bien puestas. Sí, y en realidad para muchas personas que de pronto ven este podcast y quieren emprender y eso, yo creo que un empresario se debe llenar mucho de valor, de o sea, personalmente uno como empresario se hace uno como una especie de reingeniería, se transforma porque tiene que tener demasiada fuerza. Los empresarios para mí no son personas tan normales, ¿sí? Y no es porque ganen dinero, como lo dice aquí el señor Carlos, son empresas, las empresas hasta la más grande es muy frágil, ¿sí me entiendes? Pero internamente deben tener, o sea, o sea, una fortaleza que no es común, ¿sí? Y es lo que lo hace diferente a las demás personas. Por eso son empresarios, líderes. Mira, eso que dices es muy cierto. Los empresarios y las personas que estamos a la cabeza de una organización o de un negocio, sea un negocio de 2 personas o sea un negocio de decenas de miles, somos muy solos porque tenemos que tomar decisiones y no tenemos con quién conversar. Y ahí, digamos, a los emprendedores y empresarios que nos están viendo, les diría de mi experiencia 2 cosas. Uno, eh, yo soy creyente, tengo fe en Dios, y hay un dicho en la religión católica, dice que Dios aprieta pero no ahorca. Y uno pasa por situaciones difíciles, pero tener esa fe de que la circunstancia difícil va a tener solución. Y lo que hago es pedirle a Dios que me ilumine y que me dé fuerzas. Y 2, encontrar motivación para buscar esas energías. Y siempre la motivación está en aquellas personas, en situación difícil que esté uno. Saber, ser consciente que siempre hay mucha gente que está en situaciones más difíciles. Y por comparación, cuando uno ve que hay gente que está en situaciones más difíciles, la situación de uno, por difícil que parezca, es una situación cómoda y privilegiada cuando uno la compara con las de otros. En ese momento encuentra uno Motivación. motivación y Claro, energía total. en las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo algún día una situación, una coyuntura que teníamos antes, por esa crisis del año 99, que fue casi tan difícil como la pandemia. Teníamos unas dificultades, pero no dejamos de darle regalo a los niños de los colaboradores, porque sabíamos que era el único regalo que ellos reciben en el año, muchos de ellos. Y en esa fiesta infantil, éramos una compañía mucho más pequeña que lo que somos hoy en día, veía yo a los niños en esa fiesta infantil y yo les veía esa alegría. Y en un momento determinado me fui al baño y me pegué una llorada de aquellas pero difíciles. Todavía me acuerdo y se me encharcan los ojos. Yo le decía, Dios mío, no puedo defraudar a estos niños. Dame fe y dame fuerza para seguir adelante. Y gracias a Dios, era un sábado, el lunes siguiente, apareció una circunstancia de esas positivas que nos ayudó a resolver la situación y gracias a Dios la vida sigue. La vida sigue, pero... Creo que hoy en día, y lo discutimos mucho acá, hay como un ataque constante, como una narrativa contra el emprendedor y contra el empresario. Y parte mucho, pues primero, de deshumanizar el empresario y su historia, pues de no saber qué es lo que hay detrás, y también, pues además de eso, de
del empresario también que se aleja un poco de la realidad de las personas o que se monta en un pedestal. Tú obviamente no eres de esos, pero ¿qué opinas o qué le dirías a ese empresario que tiene como tú miles de empleos y que se para siempre desde un pedestal a mirar sus colaboradores? ¿Qué le dirías a ese tipo de empresarios que inclusive muchos de ellos son cercanos a ti, que comparten juntas contigo, pero que se paran en un pedestal casi como emperadores romanos a dar órdenes y no entienden que finalmente la gente necesita esa humanidad que tú estás predicando? Ya, dos cosas, Roberto. Mira, yo creo que la verdad cada vez son menos el número de empresarios de esas características. Yo converso, tengo la suerte hoy en día, digamos, de estar en múltiples juntas de empresas, de gremios y de tener contacto con muchos de mis colegas. Es una actividad que me gusta mucho, que creo que es parte de la responsabilidad que tenemos los empresarios, de construir país más allá desde nuestra propia compañía. Pero a esas personas les diría que tienen sus días contados como empresarios, por una razón, y es que las cosas no suceden solas. Así es. Y hay dos maneras de hacerlo. Las empresas se mueven hay dos maneras de mover las compañías. Una por interés económico y otra por convicción. Pero las nuevas generaciones, desde luego que necesitan la parte económica, todos tenemos que vivir, pero se mueven por convicción. Entonces las empresas que tenemos propósito, donde desde el fundador, la cabeza o el colaborador al vigilante, no importa el nivel de la organización, si las personas conocen el propósito y se hace parte de ello, madrugan a trabajar, no porque van a recibir un sueldo, esa es la consecuencia de su trabajo, madrugan a trabajar porque tienen compromiso con lo que hacen, le ponen voluntad y pasión, y eso hace la diferencia. Claro. Aquellas empresas donde la persona se para en el pedestal no va a tener empresa dentro de un tiempo, porque sus colaboradores tienen opciones y lo van a abandonar. Y resulta que lo único que podrá hacer es la actividad que él puede hacer por sí solo. Y entonces, por grande que sea, termina siendo pues un microempresario unipersonal, porque será la única actividad para liderar gente. No se puede hacer de esa manera. La gente por las malas no funciona. La gente por las buenas responde. Y la gente, cuando además de hacer por las buenas, se le vincula al propósito, se le hace parte y tiene un sentido en su acción, reacciona maravillosamente y es un círculo virtuoso. Eso es lo que permite que compañías... Mira, y tú que estás en ese mundo de artistas, de estrellitas y demás, también que a veces son intratables, ¿qué les dirías a todos esos? Hay una fila de artistas que quieren que tú los representes, de creadores de contenido, pero también ve uno ahí esos artistas que están por encima y que son intocables. Sí, yo creo que es Robert, especialmente pues en todos los campos, hay que, hay que ser personas y hay que ser un buen líder. Y el líder debe conectar con todos sus colaboradores y hacerlos parte del sueño, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que esos perfiles en realidad tienen fecha de vencimiento. Son perfiles con fechas de vencimiento que de pronto les funcionan uno, dos, tres cosas, pero no perduran en el tiempo. Estamos en una era en donde la gente quiere seguir conectando con los sueños, con la persona, con el propósito, ¿sí? Creo que de pronto si los empresarios se dieran cuenta lo importante que es hacer este tipo de cosas, de tratar de conectar con el público un poco más, el valor que le dan a ese emprendedor berraco, a ese empresario, sería más fuerte que el mismo producto. Claro. Para mí en estos momentos. Y eso es bueno, Carlos, porque vemos, vuelvo y te repito, tú que estás en Bogotá, en tantas juntas, rodeado de los grandes empresarios del país, vemos muchos empresarios que le quieren esconder su historia a Colombia, que le quieren esconder su nombre, su apellido, la historia de su marca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué crees que hay empresarios que dicen, no hermano, yo lejitos de las redes sociales, yo lejitos? Porque el empresario no entiende que tiene que inspirar,
Mira, Robert, no tanto para defenderlos, sino para entenderlos. Eh, no se nos puede olvidar que estamos en un país que ha habido una violencia grande durante muchos años y donde el empresario ha sido objeto de muchas amenazas. Muchos empresarios tristemente fueron secuestrados, fueron boleteados y no es una posición cómoda. Nosotros para finales de los 90 fuimos objeto también de boleteo, de amenazas y no es cómodo estar en esa situación. Pero se enfrenta y se enfrentan con valentía. Entiendo a los colegas, te digo, no los justifico, pero los entiendo, y que puedan tener esa actitud, digamos, que se consideraba prudente. Gracias a Dios, Colombia ha evolucionado y hoy en día es un país, diría, ojalá, más seguro o menos inseguro que lo que podía ser en el tiempo. Y eso permite que las personas, digamos, y digamos especialmente las nuevas generaciones, pues puedan compartir sus historias. Colombia es una sociedad que debería admirar a sus empresarios. Cuando uno ve en Estados Unidos y pregunta a los jóvenes como quién quiere ser, te responden quieren ser como Bill Gates o como te dan 4 o 5 nombres De empresarios de sobresalientes. empresarios sobresalientes. Te dicen Bill Gates, fundador de Microsoft, o Jeff Bezos, el fundador de Amazon. En Colombia, tú preguntas que como quién quieren ser, difícilmente te van a responder que quisieran ser como un empresario. ¿Pero crees que es culpa de los empresarios o es Yo, eso? yo, Es compartido. yo creo, Robert, que lo que dice el señor Carlos es muy real. Yo siento que estamos, vuelvo, por eso te digo, o sea, es una nueva era que está queriendo conectar con, 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 o sea, estas nuevas generaciones con esos perfiles, ¿sí? Mira, los empresarios que menciona el señor Carlos son empresarios que inspiran a las nuevas generaciones. Los que estaban atrás quizás no quisieron, no quieren ser como ellos, ¿sí me entiendes? Son los jóvenes, los que están empezando. Entonces, yo siento que este tipo de podcast como fue, son demasiado constructivos para seguir inspirando. Yo sé que de este capítulo tan importante muchas personas se van a levantar de ese televisor o del celular por el medio que estén viendo este capítulo a decir, wow, yo no conocía al dueño de Popsi y de verdad que para mí en especial yo bajo de mi oficina a comerme un helado porque para mí el helado significa alegría completa, ¿sí? Y tenerlo aquí al lado para mí de verdad es un orgullo y un honor conocerlo en persona, una persona que con un producto a mí personalmente me transmite tantas cosas que yo sé que él inconscientemente no sabe que para mí de pronto es uno de mis favoritos, ¿sí me entiendes? Entonces siento que es muy inspirador, es muy chévere. Yo siento que hay un antes y un después, Robert. Antes las cosas estaban mucho más complicadas, siento que estamos en una era donde las personas quieren mirar, quieren ver perfiles, estamos en ese proceso, por eso están este tipo de podcast para empezar a transmitir ese mensaje. Excelente. ¿Qué le dirías, Carlos, tú a un joven pues que está en algún barrio de Colombia y que sueña con tener una empresa como la tuya? O sea, que probablemente hoy no tiene ni capital para empezar la empresa. ¿Qué le dirías? ¿Cómo empezar? Muy bien. Mira, las personas que verdaderamente tienen éxito en la vida son las que tienen la pasión por hacer algo, no una obsesión con el dinero. El dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien. Si la persona lo que quiere es enriquecerse, difícilmente lo va a conseguir, que toma las decisiones equivocadas. Me acuerdo de una anécdota ayer almorzaba con un amigo que tiene un hijo de 20 años y el muchacho estudia comunicación social. Y que le dijo, papá,
estoy pensando cambiarme a psicólogo, a psicología, quiero ser psicólogo. ¿Por qué? Y dice, porque es que tengo un par de amigos que van al psicólogo y que le tienen que pagar, dice que como hablan los muchachos, dice, tengo que pagarle al man como 500.000 pesos por sesión. Y me pongo a pensar, son sesiones de media hora, una hora, tantas veces al día, pues esos 22 días se pueden no poner mucha plata. Entonces, dice, por eso quiere estudiar psicología. Ese, vea, mire muchacho, a usted lo que le gusta es la plata, téngalo claro, no le gusta la psicología. Entonces pasa exactamente lo mismo. Si a uno le gusta la plata, lo que está es en el lugar equivocado. Difícilmente va a tener éxito porque no va a tomar las decisiones adecuadas. Cuando uno tiene compromiso, como decía David hace un rato, con la idea de quiero vender, quiero hacer zapatos, quiero hacer los mejores zapatos, a través de producir los mejores zapatos y ofrecérselos al mercado, seguramente va a hacer dinero y va a cambiar sus condiciones de vida. Sí, entonces, póngale pasión a hacer zapatos, a ser influencer, Claro. a hacer helados, a vender dulces. ¿Cuál es tu opinión sobre los influenciadores? Ustedes los usan en Pops y he visto un par aquí en Medellín. ¿Qué piensas tú de los influenciadores? Mira, el mundo evoluciona y hoy en día pues es maravilloso contar con personas aquí como David, que tienen la posibilidad de llegarle a millones de personas y vincularlos. Creo que es un trabajo muy lindo el que hacen. Alguna vez, Robert, hablábamos con, pues tú que estás tan cercano a los influenciadores, les decía que lo que nos ha tocado a nosotros muchos años, el poderles llegar a millones de consumidores, pues tienen que ser empresas de muchos años, redes muy grandes, poder atender millones de consumidores. Ellos lo logran en poco tiempo llegar a impactar esos millones. Tú decías ahorita que disfrutabas el helado cuando llegas allá a Santa Fe, y nosotros, pues al interior de la compañía, digo, nosotros no vendemos helado, vendemos felicidad, y de ahí la importancia de cuidar todos los detalles en el negocio. Y no es fácil conseguirlo, pero como filosofía de empresa, cuidamos todos los detalles y entusiasmamos a nuestros colaboradores para que así lo hagan, de que cuiden todos los detalles para que la experiencia de consumo sea impecable, porque lo que vendemos es felicidad, no vendemos un helado. Y ustedes, los influenciadores, pues tienen esa posibilidad de cambiarle el estado de ánimo a las personas cuando ven el mensaje de ustedes. Claro. Bien sea para hacerlo reír, para divertirlo, bien sea para inspirarlo o para cambiarlo. Y qué maravilla que exista esa posibilidad hoy. No todos tenemos la posibilidad de llegarle a millones de personas como vos. Total, qué espectáculo. Para ir terminando, porque la idea es que estos podcasts no sean muy extensos. Nosotros acá tenemos una frase y es que decimos que en el fondo todos somos empresa. Una familia es una empresa. Quien tiene una panadería, quien tiene una repostería, una peluquería en un barrio es una empresa. ¿Qué opinan ustedes y qué consejo le darían a esos empresarios, microempresarios, que realmente empujan el país y son pues los que están cargando, digamos que con esfuerzo, el progreso del país? Ustedes los grandes también, pero hay un montón hoy de microempresarios, un montón de familias. ¿Qué opinan ustedes de esa frase, todos somos empresa? Y tú, por favor. No, sí, en realidad mi consejo en cuanto pues a todos los emprendedores y empresarios del tema de que todos somos empresas, pues sí, en realidad yo siento que todo tiene sus pros, sus contras, sus valores. El tema pues de la familia también tiene como su parte administrativa ahí, Claro. Es como un proyecto también que hay que desarrollar. Todo lo empieza uno como a familiarizar con todo esto después de adquirir un poco de experiencia. Mi consejo para todos los emprendedores es que no desistan, sigan soñando, mucha pasión, mucha disciplina y demasiada fortaleza y fe en Dios. La fortaleza es supremamente importante en este camino de la vida como emprendedor, porque quizás se queda uno hasta solo en un sueño loco. Se va familia,
se van amigos, se van muchas cosas y está uno ahí solo batallando en el camino hasta que aparece esa luz al final del túnel y dice, lo logré. Pero ese lo logré quizás es el segundo escalón y es un nuevo comienzo, ¿sí? Porque cada vez que uno avanza un poco más en una compañía, en mi poco aprendizaje, pues me he dado cuenta que cada vez que subo un escalón es un nuevo comienzo de cero. Una compañía, estás en Colombia súper exitoso, pero te vas a abrir internacionalmente estás en cero, es un nuevo comienzo. Y ahí vuelves a nacer. Bienvenidos al mundo empresarial. Así se construye. Eso no es. Totalmente de acuerdo, David, y eso lo he vivido varias veces, hemos nacido varias veces. Definitivamente todos somos empresa. Aquí un par de cifras que de pronto no se conocen mucho. En Colombia hay 1.800.000 sociedades formales. Entonces, más o menos hablamos de que hay 1.800.000 empresarios, tal como se conocen tradicionalmente. Pero hay 6 millones de personas que tienen establecimientos de comercio que no están constituidos formalmente, pero son empresarios. Yo definiría que empresarios todo aquel que decide vivir por su cuenta, comprando algo para revenderlo, fabricando algo o prestando algún servicio. Y el mensaje para todos ellos, y eso incluye un vendedor de semáforo que te vende colombinas, compra colombinas al por mayor, una caja de 200 colombinas, y te las vende a diario y se está ganando una diferencia en cada colombina vendida, es un empresario. Y a todos ellos, así sean unipersonales, den lo mejor de sí, sea el mejor vendedor de colombinas de semáforo que pueda haber, que le compren la colombina, no por la colombina, por la sonrisa, por el contacto visual que tuvo con la persona, por la forma que lo abordó, por la alegría, por la forma en que realmente le inspira a uno quererle comprar la colombina en el semáforo a esa persona, para usar ese ejemplo. Al peluquero que presta ese servicio, sea el mejor peluquero posible, intime con su cliente, dígale, piense qué necesita, convérselo, hágalo sentir cómodo. Si todas las personas nos comprometemos con ser el mejor empresario posible, y eso pasa por ser el mejor ser humano posible, realmente cambiamos nuestra sociedad. Y eso es válido inclusive para los colaboradores de la compañía. Por ejemplo, cuando voy a un restaurante o cuando veo cualquier actividad, o el portero de un edificio, y lo saluda a uno con amabilidad, con gusto, y ve uno que la persona está disfrutando su trabajo, siempre lo felicito, le digo, qué rico que se goce su trabajo. Claro. Porque la vida es corta, se nos pasa, cada día que pasamos es un día menos que vamos a vivir. Tenemos dos opciones, o disfrutarnos y gozarnos lo que hacemos, o ir perdiendo tiempo en la vida. Entonces, ya que la vida es una sola y es corta, pues gocémonosla, y la forma de gozársela es disfrutando la actividad que desempeñamos. Excelente. Bueno, vamos acabando. Muchas gracias a Vivat, muchas gracias Carlos. No sé si quieren darnos las redes, síganos a todos en las redes de cómo fue. David, tus redes. Mis redes sociales son @vivatoficial con doble F para que vean todo el contenido chévere, las foticos y se enteren un poco de todos los proyectos en los que andamos ahorita participando. ¿Y Carlos tiene redes sociales o las de la empresa? Bueno, no, digamos, las de la empresa es Helados Popsi, pueden conseguirlo en Facebook, Helados Popsi en Facebook, en Instagram, en TikTok, y a mí a título personal, pues no soy muy de redes, de pronto la única que tengo por ahí es Twitter, donde es ya Carlos Londoño somos muchos, entonces yo soy Charlie Londono en Twitter. Listo, excelente. Bueno, un abrazo a todos y aquí seguimos en cómo fue, tratando de juntar dos generaciones de emprendedores para inspirar. Carlos, muchas gracias. Igualmente.